Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Estrella y esto es Desnudando la Industria del Rock en vivo aquí por Alterground Radio. En el mundo del espectáculo existen muchos artistas carismáticos y muy bien presentados por los medios de comunicación. Cuando se muestran en el escenario son muy queridos y se los ve como personas ideales. Pero, ¿qué sucede cuando los conoces fuera del escenario o te enteras de la vida alterna que llevan y te das cuenta que en realidad son un desastre total? Desde borrachines, ladrones, escandalosos, drogadictos hasta chongueros. Hoy hablaremos de músicos que no quisieras conocer en la vida real. Mi querido Andy, ¿cómo estás? Hola, mi queridísimo Rocks, mis amigos, ¿cómo están? Soy Andy Román y este es tu hábitat rock and rollero de cada jueves, eso ya lo sabes y lo tienes más que claro. A estas alturas de la vida está por demás debatir aquella frase que da por hecho que los seres humanos nos vamos a equivocar, porque está en nuestra naturaleza totalmente hacerlo. Y de hecho, gran parte de lo que se define dentro de la historia de nuestra civilización simplemente son los fallos de sus protagonistas como tal. Lo que resulta sorprendente es la época o la poca también capacidad que hay de reconocer los errores que cometemos, así como aceptar y aprender de ellos. Por fortuna, tenemos ejemplos de algunos de los exponentes más reconocidos de la industria musical que han cometido grandes equivocaciones, pero han sabido también reconocerlas, y otros renegados y bien, pero bien ruditos, que no han querido cambiar para nada y son un total desastre forrados en billetes. Así es, Andy. Así que ya sabes, acomódate bien que empezamos con esta compilación de músicos que no te gustaría conocer. No te pierdas ni un momento que este programa está por comenzar acá en el estudio de Alterground Radio. Totalmente la mejor casa, Alterground Radio. Empecemos hablando del señor Boy George. Está ya en sus 60s y vive en un estado de salud y paz de espíritu muy, pero muy inusual. Volcado en la práctica del budismo, todo apunta a que George Alan O'Dow, nombre real del artista, ha dejado atrás esa vida turbulenta que lo había acompañado desde casi su infancia. En plena década de 1980, George no solo era excesivo en el vestir, era rico y famoso y comenzó también a consumir diferentes drogas sin control. Se hizo adicto a la heroína y pasó de aparecer en las portadas de las revistas musicales a las portadas de los periódicos sensacionalistas ingleses. En agosto del 86 se vinculó con las drogas y la defunción también de Michael Redusky, quien apareció muerto por una sobredosis de heroína en la casa del cantante en Londres. Vinculaciones más que exasperantes. El hecho sucedió apenas unos días después de que George hubiera sido detenido por posesión de heroína. A pesar de la ayuda profesional, el cantante no pudo nunca abandonar las drogas y los miembros del grupo decidieron separarse. Tras la disolución de Culture Club, Boy George inició una notable carrera como solista, y a principios de los 2000 el cantante inglés consumía alrededor de $400 diarios solamente en drogas, entre las que incluían alcohol, tabaco, cocaína y heroína. El problema era muy evidente en el año 2005. Lo detuvieron por posesión de cocaína y poco después resultó condenado a una multa de $1,000 y a realizar servicios comunitarios por haber presentado una denuncia falsa por robo en su apartamento de Nueva York. El artista tuvo que pasar durante varios días por la Gran Manzana vestido con un chaleco reflectante y utensilios para limpiar la basura de las calles. Además de la multa y del servicio comunitario, George había sido condenado a someterse a un nuevo programa de desintoxicación que, como había sucedido en casos anteriores, pues tampoco tuvo los efectos deseados. Conoció también al noruego Adun Carlsen y lo contrató como modelo para fotografía, pero tras la sesión de fotos, beber algo de alcohol y consumir cocaína, el encuentro se tornó en una velada entre amigos. Al menos, obviamente eso parecía, hasta que George salió de su domicilio londinense para comprar cigarrillos y algo de leche. Al regresar, sospechó que Carlsen había estado revisando su ordenador personal y, ayudando de otro hombre, acorraló al joven, lo esposó a un radiador y comenzó a golpearlo con una cadena hasta que, en un descuido, Carlsen pudo escapar de la vivienda y poner obviamente la respectiva denuncia.
casos totalmente locos, ¿no? Les cuento también que fue condenado a 15 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 4, y durante este tiempo en prisión el cantante aprovechó para reflexionar sobre su vida y muy especialmente sobre los efectos que el abuso de las drogas habían tenido en su salud y también en su carrera profesional. Finalmente, George, que había estado interesado por el budismo desde su juventud, retomó totalmente esta filosofía y, según sus propias palabras, esta vez eran en serio. Desde entonces, el cantante no consume drogas, aunque su imagen quedó destrozada con tanto escándalo del pasado y seguro nadie querrá conocerlo a fondo en el ámbito personal. Vaya historias. Sí que se vuelven locos algunos con las drogas. El siguiente en la lista es el señor Eric Clapton, que ocupa el puesto número 2 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Ha contado recientemente que tiene la idea de retirarse a sus 70 y tanto años, y es que su cuerpo ya no le responde como antes. Él dice: lo único que me preocupa es ser capaz de continuar siendo competente. Lo que quiero decir es que me estoy quedando sordo y mis manos apenas funcionan. Terrible para un músico y peor para un guitarrista. Y es que no solamente los años te pasan factura, mi estimado Andy, sino la forma en la que has vivido y cómo llegas a la edad madura. Por eso los excesos no son la mejor guía. Yes. Clapton contaba que siendo joven, y él lo decía textualmente, nos manteníamos comiendo frituras y con un cóctel de alcohol y drogas, especialmente Mandrax. Yo no había escuchado ese nombre nunca antes. Que dice que eran pastillas para dormir muy fuertes, pero que en lugar de dejar que hicieran su efecto, lo contrarrestaban aspirando cocaína y bebiendo brandy o vodka, y eso generaba un vuelo único. La mezcla de eso se convirtió en la química de nuestras vidas, decía Clapton. Solo Dios sabe por qué seguimos vivos. Y el autor ha confesado públicamente que hasta que llegó a la 30 de años no mantuvo relaciones sexuales estando sobrio o sin haber consumido drogas. Qué denso. Es decir, todo el tiempo estaba volado. ¿Se acordará de algo de eso? Vaya a saber. ¿Quién sabe? Clapton comenzó con sus adicciones a los 15 años y no se rehabilitó hasta principios de la década de los 80. Además de relatar los problemas que tuvo con las sustancias ilegales, explicaba cómo le había afectado la muerte accidental de su hijo en el 91 y cómo su mujer Patty se convirtió en una obsesión para él cuando ella era todavía pareja de su mejor amigo, el señor George Harrison. Para rematar, proclamó ser de derecha, incluso racista. Ahora también es negacionista de la pandemia. Es la gran incongruencia que un increíble seguidor del blues sea racista. Aunque, como él mismo lo dice, sí tengo algunos amigos negros, pero creo firmemente en el fascismo. Adolf Hitler fue una de las primeras estrellas de rock. Y hablando de racismo, viajamos al 5 de agosto de 1976, cuando Eric Clapton se tomó un descanso de una actuación en Inglaterra para exigir la repatriación de la población inmigrante y negra de la Gran Bretaña. Y empezó a decir en pleno concierto, ante un montón de gente asombrada: deberían irse todos, no solo salir del salón, salir de nuestro país. No los quiero aquí en la habitación o en mi país, mantengan a Gran Bretaña blanca. Yo solía estar en las drogas, ahora estoy en el racismo. Vaya, una completa locura, completamente difícil de digerir. Regresando a la actualidad, Eric Clapton ha pasado la mayor parte de la pandemia tratando de socavar el consejo médico experto, así como su compañero Van Morrison, igual de viejo e irresponsable. Clapton se ha opuesto a los cierres de locales y ahora afirma que su reacción adversa temporal a la vacuna es una señal de que las vacunas son peligrosas. Se nos está yendo el abuelito. En resumen, excesos con las drogas y el alcohol, frustraciones familiares, infidelidades, amor loco por el blues, autocuestionamientos a su talento, escenas de celos, escenas de machismo, estrépito, racismo, caída y ascensión de una carrera artística que estuvo constantemente al borde del abismo. Ese es el señor Eric Clapton, un músico que en realidad yo no quisiera conocer y no te lo recomiendo. ¿Qué te parece, Andy?
Cosas totalmente locas que te obligan a hacer los estupefacientes. Y bueno, creo que vamos a entrar a nuestra primera pausa musical sin antes mandar saludos a las personas que ya se están conectando, que están pendientes de toda esta información totalmente loca. Un saludo para Pau Guevara, para Eli, para también Agustín, nuestra queridísima Carly Ribeiro, Yaneli desde México y... no, para Rodrigo no, usted es el señor Rodrigo. Así que también para mi hermosísima para mí hija Alice. Está bien, para usted también, ¿por qué no? Para romper un poquito la rutina como tal. Momento de hablar del señor Curtis James Jackson III, más conocido por su nombre artístico como 50 Cent. Es un cantante, compositor y actor estadounidense quien alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes titulados Get Rich or Die Trying en el año 2003 y también de Massacre en el año 2005, ambos logrando éxito multiplatino, así nada más. Pero todo este éxito y renombre no le quita que trae de ser un sapo más totalmente, ¿no? En julio del año 2015, el señor 50 Cent se declaró en bancarrota cuando se le condenó a pagar 6 millones de euros a la novia del rapero Rick Ross, de nombre Lastonia Leviston, que lo demandó por colgar en internet un video íntimo de la pareja. Un mes más tarde se develó en un informe judicial que el músico tenía bienes y activos por un valor de casi 20 millones de dolarucos, pero que también acarreaba muchísimas deudas que ascendían a los 36 millones. Y un año y medio después, el rapero logra mejorar su cuenta corriente y salir de la quiebra, pagando más de 22 millones de dólares en deudas. Pero esto no es todo. 50 Cent y su compañía G-Unit Records fue demandada por acoso sexual, más específico por sexo oral. Basti Ortiz cuenta que mientras estuvo por la mansión del demandado en agosto del año 2009, fue acosada por uno de los asociados de 50 llamado Dwayne Mackenzie. Ortiz asegura que Mackenzie se presentó como uno de los empleados de 50 y cuando él empezó a pedir favores sexuales, las mujeres trataron de irse. Mackenzie entonces ordenó a una amiga para atacar a Ortiz mientras él la sostenía. Y es aquí cuando fue golpeada en la cabeza con un duro objeto, que no sabemos si era de carne y hueso o tal vez de metal o de madera. Yo creo que ya queda para su imaginación totalmente. Sí, sí. Les cuento que Ortiz pudo soltarse y aplicar spray lacrimógeno a Mackenzie y así huir de la escena. Ella dice que 50 Cent es responsable por negligencia al no haber asegurado que su empleado Mackenzie tuviera un récord criminal totalmente limpio. Continuando por este recorrido de locuras y engaños, reconoció que su ostentoso estilo de vida, del que suele colgar fotos de manera habitual en redes sociales con coches de alta gama, joyería, era totalmente un fraude, producto de la ilusión, y que su estilo de vida no era tan elevado como podría parecer. Devuelvo todas las joyas y los coches a las tiendas después de hacerme fotografías, declaró el rapero ante la Corte Suprema de Nueva York. También reconoció haber despilfarrado recientemente dinero en un club de striptease de Florida, una práctica muy habitual entre cantantes y deportistas de la élite. Ante el juez declaró que la música no ha resultado ser la mina de oro de la que se presume, ya que solo ganó 10 centavos de dólar por cada disco que vendió. Dijo supuestamente el artista, que acumula más de 38 millones de álbumes vendidos a lo largo de toda su carrera. Así que en este gran engaño incluso cayó la edición norteamericana de la prestigiosa revista Forbes, que hace tan solo un poco tiempo lo etiquetó como el quinto rapero más rico y adinerado de todo el mundo. ¿O será que toda esa palabrería es solamente para evadir responsabilidades fiscales y guardar bajo el colchoncito sus millones? Lo cierto es que 50 Cent definitivamente es alguien a quien no querrías conocer en la vida real, o al menos para que te pase tal vez un fajito de billetes. Bueno, si es que quiere aflojarlos, porque con esa carita de delincuentón, como que no quisiera no tiene cara de buenos amigos. No, definitivamente no. Continuamos con más músicos
que no querrás conocer. La estrella británica del punk, el señor Billy Idol, está escribiendo sus memorias y ha prometido no decepcionar a sus seguidores y no guardarse tampoco ningún detalle sobre el consumo de drogas, alcohol y todas sus relaciones con mujeres. Él escribirá personalmente sus memorias llamadas Dancing with Myself, tituladas así en honor a su éxito de la década de los 80. La vida me dio una llave dorada cuando me enamoré del rock and roll, es lo que dijo en un comunicado en su sitio de internet. Este mundo se me abrió con todas las buenas oportunidades, pero también con todas sus tentaciones: las drogas, el alcohol, las mujeres, los excesos, las 24 horas del día, y aún así tienes que escribir buenas canciones para sobrevivir. Tienes razón, Billy Idol ha prometido contarlo todo. Me voy a meter en problemas aquí, así que cuídenme. Eso fue lo que él dijo. Lo cierto es que no queremos esperar leer esa biografía y vamos a revisar algunas locuras fuera de toda lógica que el señor Idol cometió y seguramente él ni las recuerda. El disco Rebel Yell lo convirtió automáticamente en una estrella dentro de la industria norteamericana. Se volvió uno de los líderes de la segunda invasión británica y había adquirido el título del chico malo del rock. Era respetado y admirado por todos. Las adolescentes tenían sus pósters pegaditos en la pared y se ganaba hasta a los críticos más duros. Todos hemos escuchado de los rockstars y sus excesos durante la época de los 80. Personas como Steven Tyler, Nicky Sixx, Duff McKagan cuentan sus historias con las drogas, pero nada se comparaba a la vida de Billy Idol. Benzedrina, esteroides y cocaína eran parte de su dieta diaria y lo siguen siendo. Esto no es algo que debamos celebrar, por supuesto, pero el músico se distingue por su filosofía de vivir en los excesos, ya que considera que el autodescubrimiento viene a través de la autodestrucción. Un poco rara su filosofía. Y justamente ese pensamiento lo llevó a Bangkok, donde en un hotel en la capital tailandesa, Billy decidió pasar 3 semanas de su vida y dar rienda suelta a todos los estigmas que han acompañado al rock and roll desde sus comienzos, es decir, drogas, sexo y caos. La cosa es que Idol se alojó en un par de hoteles de la zona hasta que fue a parar al Mandarín Oriental, un hotel de lujo en Bangkok, y se hospedó en el ático. Aquella habitación fue testiga y escenario de televisores hecho añicos, orgías, consumo de todo tipo de sustancias y, según cuenta la historia, obviamente llegó el día de dejar el hotel. Bueno, la cuestión es que le pidieron a Billy Idol que desalojara la habitación porque se iba a arreglar, obviamente, para la llegada de un nuevo cliente. ¿Cómo se lo tomó Billy? Pues básicamente se negó a marcharse. Tal fue la tensión entre el hotel y el artista que en un momento dado Billy Idol les dijo lo siguiente: si quieren que me marche tendrán que mandar al ejército. Y según parece no debió de temblarles el pulso a los gerentes del hotel porque así lo hicieron. Idol se encontró con una procesión de soldados dispuestos a sacarles de su paraíso por excesos y lo hicieron disparando sobre él dardos tranquilizantes. Ya bien dormidito como un bebé, le sacaron de la habitación y le dejaron la cuentita, algo más de $200,000. ¿Qué tal? Qué lindo el nene. En alguna que otra entrevista por ahí, Idol ha comentado que se siente muy afortunado de no haber acabado en prisión o con el cerebro frito. Le lleva tiempo a un adicto darse cuenta de lo que es. Hay un periodo que se llama luna de miel, pero puede pasar 10 o 15 años hasta que te des cuenta que eso pasó hace mucho tiempo, decía Mr. Billy Idol, que ahora está sobrio, rehabilitado de sus adicciones, es padre de familia y un entusiasta del gimnasio. ¿Será? De todas maneras, se suma a la lista de músicos que no quisieras conocer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y peor aún, con una persona que no sabe cuándo acaba la luna de miel, ¿no? Entre comillas. Se le por unos pocos 15 años. Totalmente. Continuando con esta programación, hablemos un poquito sobre el churón más conocido y favorito de nuestro medio, el señor Slash. El guitarrista de Guns N' Roses siempre ha sido mucho más calmado, al menos durante sus apariciones públicas, que su compañero Axl. Sin embargo, esto no significa que en algunas ocasiones no haya armado tremendos relajazos. El mejor ejemplo de esto se ubica en el
parón que hizo la banda entre 1989 y el año 1991. El músico comenzó a experimentar con una combinación de drogas potencialmente letales, cocaína y heroína. Este cóctel le provocó alucinaciones paranoicas que acabaron con el desnudo huyendo de los aliens de depredador que aparecían en su cabeza. ¿Qué te parece esto? Yo justo ayer estaba viendo una de depredador. Qué locura, loco esta qué parte. Vuelo más desgraciado. Sí, totalmente. No puede ser. Esto ocurrió porque el músico se encontraba en la ducha cuando la peor parte de su viajezazo comenzó, lo cual le llevó a romper la mampara de cristal y a sangrar abundantemente. Al final su recorrido terminó en un campo de golf totalmente desnudo, sangrando y después de haber utilizado a una empleada de limpieza como escudo humano contra los monstruos imaginarios. Y a continuación, con historias locas de este guitarrista que ahora vive tranquilito después de haberse bebido, fumado y metido absolutamente todo, pasamos de aliens, alcohol, cocaína y heroína, también acompañantes de la banda desde sus primeros pasos y que obviamente hicieron que el guitarrista pase alguna que otra noche en la comisaría. Los propios componentes de la banda confirmarían que, exceptuando a Axel, todos ellos se encontraban en distintos niveles de alteración etílica y estupefacientes la noche en la que un directivo de Geffen se disponía a verlos en directo con intención de ficharlos para su discográfica. El contrato salió adelante y la espiral del vicio también. Slash, según su propio recuento de aquella época, se gastó la totalidad del adelanto de su primer disco en drogas. Únicamente en drogas. No dejó ni un dolarito para las limosnas del domingo. Limosnas con solos. Así que bueno, viajamos a los American Music Awards del año 90, en los cuales los Guns recogieron diversos galardones. Y obviamente sus intervenciones estuvieron sembradas de todo tipo de juramentos y palabrotas, causando un aluvión de quejas por parte de los televidentes, cosa que a Slash y compañía ni le llegó a molestar. La mitad de la década de los 90 marcaría el final de los Guns N' Roses. Slash se retira durante un tiempo a una mansión de Los Ángeles que llenó de todo tipo de serpientes, de reptiles, sus animales predilectos, y también un puma al que bautizó como Curtis. ¿Qué te parece? El hermoso Curtis. Sí, Curtizo. Así es. Curtisito. Curtisito. Cuando la zona se vio afectada por un terremoto y el guitarrista tuvo que refugiarse en un hotel de lujo, no dudó, por supuesto, en colar a Curtis en su habitación. No puedo imaginarme tener un puma de vecino en el hotel. Y para terminar estas historias del ex Guns N' Roses, contaba que también recuerda a Marta Sánchez como una muchacha buena onda que me sacó por ahí a sitios de flamenco. Confesaría también que todo habría sido un plan de su amigo Nile Rodgers para ver si caía la cantante rubia y lograba tener un revolcón ibérico. Ahora, con 2 hijos adolescentes, limpio totalmente de alcohol, de drogas y de tabaco, Slash ve muy lejanos los excesos que documentaba en su autobiografía. La fiera de sombrero de copa y afilados riffs tan solo se manifiesta hoy sobre los escenarios y de manera juguetona con sus cuentas de Twitter e Instagram, desde donde despacha su buen humor y sus ganas de seguir rockeando mientras el cuerpo así lo permita. Otra joyita que ahora se porta bien y que pretende pasar por alto décadas de excesos para no recibir factura de la vida por todas sus locuras. Vaya, todos se están excusando ya cuando llegan a su edadcita y no quieren darse cuenta de que en realidad algún momento les va a pasar facturota, no facturita. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Andy, los rituales mortuorios son algo que se produce desde los inicios de la humanidad. Cada cultura los ha hecho de manera diferente a lo largo de los años, unos con fiestas, otros con funerales, otros con entierros o incineraciones. Cada uno tiene su manera de despedirse de sus seres queridos en un triste adiós final. Sin embargo, nadie se ha despedido de un antecesor como lo hizo el señor Keith Richards con su querido padre difunto. En una entrevista a la CBS, el Rolling Stone fue preguntado por una inquietante leyenda que llevaba alrededor de su figura durante muchos años. Muchos decían que el guitarrista se había inhalado las cenizas de su padre. Seguramente eso es una de las cosas más absurdas que se le pueden ocurrir a una persona. Todo apuntaba a que el músico desmentiría los rumores,
pero no fue así. Con un cigarrillo en la mano, el señor Richards relató lo siguiente. Sí, ingerí a mi antecesor, principalmente porque tuve una urna con sus cenizas durante 5 o 6 años que se encontraba en un estante. Era una pequeña caja negra con un número en ella. No podía lanzar al aire ni botarlo por ahí ni nada por el estilo porque mi padre quería ser usado y no ocupar un trozo de tierra en un cementerio donde sus huesos se pudrieran. Después de tantos años se me ocurrió la idea de plantar un roble inglés en el jardín, así que decidí sacar las cenizas de mi padre para ayudar al arbolito a crecer firme, fuerte y grande. Pero cuando levanté la tapa de la caja, vino un viento, parte de mi padre voló hacia una mesa. Keith Richards no sabía qué hacer con ese resto de cenizas que se habían depositado en la mesa. No podía limpiarlas así nomás, así que decidió que, ya que su padre sabía que le gustaban las drogas, utilizaría un poquito de él para dar rienda suelta a su adicción. Él dice, cuando lo vi allí, no pude resistirme. Hice una pequeña línea, cogí una pajita y dije, nos vemos, papá. Y se lo inhaló. El resto, obviamente, fue a parar junto al arbolito que hoy está grande y bien crecido. Mucha gente se tomó muy mal esta locura, que al menos no fue del todo malintencionada, entre comillas. Richard cuenta cómo decidió dejar de consumir cocaína a los 62 años después de que bajo los efectos de la droga se partió la cabeza al caer de una palmera queriendo bajar cocos. A los 66 años, la supervivencia de Richards continúa generando asombro y mucho debate. Según el doctor Robert Lefevre, experto en adicciones del Centro de Recuperación Promise en Kent, el condado inglés donde nació el Rolling Stone, solo hay una explicación posible para su longevidad y dice que debe tener la constitución de un buey. Eso es lo que dice el especialista. Parece ser que el músico ha sido mucho más cuidadoso con su consumo de sustancias de lo que quizás nos ha hecho creer. Aunque solía caminar por Oxford Street con un paquete de hachís del tamaño de una patineta, Richards describe sus recorridos por Londres estimulado por speedballs, un cóctel de cocaína y heroína al cual se refiere con su acostumbrado lenguaje frondoso como el desayuno de campeones. Cuenta que una vez permitió que la policía entrara a su casa porque pensó, como resultado de las grandes cantidades de LSD que había consumido, que los oficiales eran unos inofensivos enanitos que vestían traje azul oscuro, lindos con cascos y adornos brillantes. Y aunque dejó de consumir heroína en el 78, después de haber sido atrapado 5 veces, no dejó formalmente el uso de cocaína sino hasta el 2006, después del incidente de la palmera que requirió someterlo a una cirugía cerebral. Sin embargo, durante su vida de excesos, también logró los medios para producir algunos de los mejores y más memorables álbumes de rock de todos los tiempos, inspirando a generaciones tanto como guitarrista y también como compositor. Pero mi señor Richards, usted sí que se voló bien volado. Cositas totalmente locas, ñañito. Así que yo creo que hay muchísimos excesos que al final pierdes la cabeza por las sustancias psicotrópicas, pero hay cosas que ya salen de las manos y totalmente de la realidad como tal. Mis queridos amigos, vamos a realizar la segunda pausa musical sin antes mandar un enorme saludo para nuestra queridísima Nat Navarrete. Te mandamos un beso y muchísimas gracias por estar siempre presentes. Les voy a hablar un poquito sobre el señor Vince Neil. Han pasado 26 años desde que el señor Neil protagonizara su primer ingreso a la cárcel. En California, Vince maneja con varias copas de más y lleva a un acompañante, el señor Nicholas Dingle. Esta noche terminó mal porque el baterista de 24 años, miembro de la banda Hanoi Rocks, murió luego de que Vince estrellara su coche en un hecho que está en el libro del rock como uno de los más oscuros. El vocalista, que junto a Tommy Lee habían fundado Motley hace un par de años durante la secundaria, resultó prácticamente ileso. Se declaró culpable de homicidio y a poco de ser condenado acordó con los familiares de la víctima $2.5 millones en concepto de indemnización. Y bueno, cabe recalcar también que listo totalmente, 20 días de cárcel y Vince ya estaba afuera.
Más acá en el tiempo, en el año 2002 fue declarado inocente por el ataque a un productor, mientras que en 2003 protagonizó un escándalo después que una prostituta lo acusara de maltrato en un burdel de Nevada. Suceso en el que no corrió la misma suerte y fue sentenciado a realizar tareas comunitarias. Increíble estos castigos, ¿no? O sea, haces cualquier pendejada. Demasiado, yo creo que está demasiado, no Sí. vale tanto, no, de gana los castigan tanto. Sufren muchísimo. Sí, no, qué pena. Siguiendo con esta faceta del señor Vince, tanto su local de tatuajes, Tattoo and Tequila, como su bar Dr. Feelgood Rock Bar and Grill, ambos en Las Vegas, son famosos por las excentricidades y han sido blanco de todos los vicios del rockstar. En septiembre de 2010 protagonizó otro escándalo cuando una mujer lo acusó de haberla tirado por un ascensor en el Hotel Hilton en Las Vegas, del que se dice que Vince no estaba solo. Dos celebrities de la TV americana lo acompañaban, aunque nunca trascendieron sus nombres. En el año 2011 golpeó y amenazó a su exnovia Alicia Jacobs en un casino de Las Vegas, en presencia de dos amigos de ella, uno de los cuales es periodista en el diario Las Vegas Sun. El cantante se declaró culpable en los tribunales por un delito menor de alteración del orden público, por así evitar un cargo mayor. ¿Qué te parece? Sí. Cositas, ¿no? Qué mentiras, totalmente. Es el dinerito que rueda por detrás. Sí, totalmente. Y para continuar con su historial de maltratos, en el año 2016 atacó físicamente a Kelly Guerrero, una enfermera, la que dejó en el hospital debido a las agresiones. La enfermera estaba con su hijo cuando el niño vio que Nicolas Cage estaba con el cantante y luego de pedirle un autógrafo al actor, Vince Neil lo atacó. Este incidente de violencia quedó registrado en video. Tras una trayectoria digna de un rocker por excelencia, Vince Neil y Motley Crue siguieron sonando y girando por todo el globo, haciendo crecer su leyenda dentro del hard rock. Un par de discos exitosos, tours mundiales, drogas, alcohol, prostitutas y mujeres del ambiente llevaron a la banda a ser uno de los grupos más reconocidos del mundo, tanto por su música como por sus excesos. Cuando parecía más calmado, a la edad de 49 años aproximadamente, Vince Neil no pudo con su genio y lo hizo de nuevo. Hace poco tiempo fue totalmente detenido luego de conducir borracho por Strip Avenue, la avenida más famosa de Las Vegas, ya que a sus márgenes están todos los casinos, por lo que tiempo después fue condenado a pasar 15 días de cárcel más otros 15 de arresto domiciliario. Comenzó a cumplir su condena el 15 de febrero, una semana después de soplar las velitas de los 50 años. Hoy es otra vez noticia y según publica TMZ, Vince habría agredido a su exnovia y a otros varios amigos. Igual, para tranquilidad de sus fans, el frontman no fue arrestado, por lo que las giras de Motley Crue no corrieron ningún peligro. Diosito, qué alivio. Eso sí, Neil no pudo en ningún momento abandonar sus coqueteos con el alcohol y se suma a la lista de rockeros que, de no cuidarse, pueden poner en duda la integridad de sus carreras, además de ingresar en esta lista negra de músicos famosos que nunca quisieras conocer. ¡Qué locura! Y todo por darse a notar. Muchas veces es solamente por estar en las portadas de los periódicos o ser noticia. Están medio locos, ¿eh? ¿Qué pasó? Continuamos con esta lista. A ver quién se viene. El señor Axl Rose, señalado como un artista que no tiene mucha paciencia y al parecer su carácter lo llevó a tener más de un problema en su vida. El artista es considerado una de las voces más emblemáticas del rock y su legado con los Guns N' Roses es totalmente indiscutible. La vida del compositor de Sweet Child O' Mine fue bastante conflictiva en su niñez y los problemas familiares no se hicieron esperar. Él decía: mi madre me ha rechazado desde que era un bebé. Ella eligió a su esposo en lugar de a mí. Ella se quedó al margen la mayor parte del tiempo y no estaba ahí para mí. Mi verdadero padre era un individuo bastante jodido. No me gustó la forma en que trataba a mi madre, no me gustó la forma en que me trató antes de que yo naciera. Bueno, no sé cómo lo recuerda. Así que cuando nací, solo deseaba que ese tipo estuviera muerto. En su adolescencia, el gordín Rose comenzó a tener problemas con la ley. Antes de cumplir los 18, había sido arrestado más de 15 veces por delitos menores como robos a tiendas, disturbios, fumar marihuana o por estar de ebriedad en la vía pública.
Como él mismo había declarado en la revista Rolling Stones, mis amigos y yo nos metíamos en problemas solamente por diversión. Por ello, a los 19 años, decidió dejar aquel pueblo atrás y se fue junto a su amigo Izzy Stradlin a California a cumplir el gran sueño americano. Ya en sus 20, Axel acudió a una clínica psiquiátrica. Nunca fue un adicto a las drogas duras, apenas consumía marihuana y alcohol, pero sus cambios de comportamiento le generaron demasiados problemas. Fue diagnosticado con un trastorno bipolar, lo medicaron y le indicaron que iniciara alguna terapia. En el 85 formaron Guns N' Roses de la fusión de dos bandas emblemáticas de la escena californiana, LA Guns y Hollywood Rose. Hasta ahora el pobre Axel había tenido una niñez mala, es entendible, pero luego de su fama con el rock se convirtió en un desatinado malandrín. Fue por esa época que conoció a Erin Everly, la chica de ojos azules que inspiró a Axel a componer la canción Sweet Child O' Mine, un himno de los Guns, pero la relación no terminó para nada bien. Fue una explosión de amor, dice él, pero también de excesos y violencia. Cuando Axel ya era una estrella, ejercía violencia física contra su pareja y hasta trascendió que tras una golpiza, ella habría perdido un embarazo. Años más tarde, Everly lo denunció, pero no llegaron a juicio porque los abogados de Rose alcanzaron un acuerdo con la demandante. De nuevo, el billetín lo salva de la cárcel. Años después de todas estas giras, discos de platinos, los hoteles abarrotados de fanáticas, las largas noches, las fiestas y las disputas con el señor Slash, Axel se recluyó en su mansión de Malibú, se hizo polvo, salió de la escena y se convirtió en una leyenda viviente. En abril del año 1996 se lo vio en el backstage de un concierto de los Red Hot Chili Peppers y al año siguiente fue a ver a Radiohead, aunque casi no lo dejan pasar. ¿Sabes por qué? Porque estaba irreconocible. Los rumores dicen que estaba muy gordo, aunque su amigo The Board salió a desmentirlos diciendo que hace ejercicio y cuida su salud. Se comentaba que si Axel pasaba al lado tuyo en la calle no lo reconocerías. Parece un tipo común y corriente, pero la frutillita del postre fue el chisme que echó a correr Vaginal Davis, una drag queen conocida de Los Ángeles, quien dijo que Axel sale a la calle disfrazado como Michael Jackson para que no lo reconozcan. Parece que está bastante ido Mr. Gordon Rose. Las historias de Axel pueden contarse por montones, pero la que aparece últimamente en boca de todo el mundo es la de su transformación de sex symbol en sus años mozos a un hombre más que maduro de facciones indefinibles y mal formadas. Miles de jóvenes en su época daban su vida por un momento con él. Ahora es motivo de los mejores memes de la historia y de la tristeza de sus fervientes fans. Pero más que un envejecimiento desafortunado, a todos nosotros nos parece que detrás de Rose hay una serie de leyendas relativas a todo el montón de excesos en sus años anteriores. Definitivamente, mi querido Andy y amigos, para mí personalmente es alguien que en realidad no quisiera conocer. Sí. ¿Tú qué opinas, Andy? Gordito problemático totalmente. Continuemos con otro rockero un poco más, se podría decir, afable, ¿no? Y no tanto porque también es otra persona que no vas a querer toparte. Desde joven, este talentoso músico demostró su habilidad para la música, valga la redundancia. A los 5 años tocaba un estilo clásico totalmente, a los 12 era profesor, así que Charly García se fue construyendo como el mítico y talentoso músico que marcó un antes y un después en el rock argentino e incluso también en Latinoamérica. Algunas de sus bandas fueron Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros. Talento, genialidad, poesía, irreverencia, adicciones y escándalos han caracterizado a este músico que renace para reconstruir su figura y revivir su larga carrera de éxitos. Le he encontrado el gusto a la paz. Antes vivía, de alguna manera, en guerra permanentemente y al no sentirme comprendido, quería imponer mi idea de alguna forma. No sé por qué, pero esa forma agresiva creo que se me fue. La tengo adentro, pero actualmente uso más la inteligencia, confiesa el señor Charly. Durante la década de los 90, el cuerpo de Charly se vio notoriamente afectado por los consumos de drogas,
tema que obviamente fue público y permanente en los medios de comunicación, que insistieron bastante al respecto. Historias hay decenas, muchas de las cuales fueron contadas por testigos ocasionales, músicos, asistentes, productores, periodistas, fanáticos y publicadas en libros o artículos periodísticos. Una de las historias cuenta que Charlie reunió a más de 25,000 personas en el estadio de Ferrocarril Oeste y subió al escenario en una ambulancia. Era la forma que había elegido para burlarse de su estadía en una clínica de rehabilitación en agosto de ese año. Los artículos periodísticos de la época indicaron que había entrado con sobredosis, hecho que quedaría confirmado con su pelea pública con el pastor Carlos Novelli, director del programa de rehabilitación Andrés. Permaneció internado 3 meses en una clínica psiquiátrica de Palermo hasta que consiguió la autorización para ir a casa de Pedro Aznar a finalizar el disco Tango. Sin embargo, la rehabilitación no fue para nada exitosa y ese sería el comienzo de la etapa más descontrolada del músico. Apenas unos años después, en noviembre del 94, su madre lo volvió a internar. Fue ingresado por la fuerza en una clínica psiquiátrica por segunda ocasión. En diciembre fue dado de alta, pero decidió no volver a tener contacto con su progenitora y lo explicaba de la siguiente manera: estoy absolutamente en contra del método que utilizaron la Courtney y mi mamá para internarme a mí e internar a Kurt Cobain. Entonces creo que estaba un poquito desvariando, ¿no? Al hacerse una especie de réplica o comparativa con el señor Cobain. Eso que se llama amor duro es un método que consta en no explicarle nada al que se supone que está mal, cerrarle todas las vías de acceso a cualquier tipo de cosa y dejarlo en la calle. Lo cierto es que mientras García se enojaba con su familia y parte de su entorno, sus convivientes con las drogas se profundizaban y llevaban consigo serios problemas de conducta. Por ejemplo, en enero de 1996 se presentó en Villa Gesell, en el que sería uno de los shows más violentos de su carrera. Sobre el escenario, le dijo a su guitarrista Carlos "El Negro" García López: "Es un mal amigo que me incita al alcohol y a las drogas". Su compañero reaccionó y le pegó un puñete. Antes de eso, Charlie derribó la torre de iluminación, parte del sistema de sonido, y revolteó totalmente las guitarras que se encontraban reposando para canciones posteriores. Y como si fuera poco, en ese momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba llevando adelante la campaña Sol sin drogas. El músico usó el lema de forma irónica y dijo: "Mejor que sol sin drogas es drogas sin sol, totalmente en la sombra, totalmente en la noche". Eso le valió terminar en un juzgado donde se le inició una causa por incitar al consumo de estupefacientes. La misma luego fue archivada, pero su imagen pública se vio totalmente afectada. Se hizo muy común que García llegara tarde a los shows o interpretara 2 o 3 canciones y finalizara de forma abrupta los conciertos. Cada episodio, por menor que este sea, aparecía en todos los medios de comunicación nacionales, más aún cuando el propio García golpeaba a algún periodista o reportero gráfico que se acercaba a sus shows o a los lugares que frecuentaba. La última década del siglo XX y los primeros años del XXI mostraron a un García descontrolado, que fue noticia más por los escándalos que protagonizó que por su música. Y así todo, nunca dejó de estar en los primeros planos del rock y con su famoso Say No More conquistó al público más joven, que descubrió a un artista que seguiría teniendo una vigencia brutal aún hasta hoy. Y bueno, otro cromo más para la colección de músicos que no quisieras conocer. Un dato también curioso que obviamente no podemos pasar por alto, un hecho que ocupó horas de televisión y largas páginas en los diarios fue el episodio en el que el músico se tiró a una piscina desde el 9º piso del hotel de Mendoza. Esto fue el viernes 3 de marzo del 2000 y causó un revuelo absoluto e incluso fue tema de la agenda nacional por muchísimos días. Recordando este episodio, obviamente, Charlie se lanza del 9º piso, cae a la piscina, se comienza a nadar todo tranquilo y el momento en que los medios acuden, sale y está totalmente pintado de un color verde, donde él decía que el cuarto de hotel no estaba dentro de los colores que él más armonizaba en su práctica del día a día, ¿no? Así que una cosa totalmente loca.
Sí, no me puedo imaginar 1,90 y pico con ese bigote y completamente volado cayendo 9 pisos en una piscina. Qué locura. Y lo primero que no se hizo nada, se levantó y solamente se empezó a burlar. Y lo primero que la gente pensó fue que en realidad se cayó directamente al concreto. Supongo que la piscina, si es que era muy profunda, pudo haberse salvado, pero sí se ha de haber dado un golpe contra el fondo. Sí, 9 claro. pisos, no, de ley. por favor. Totalmente. Vamos con uno último en la lista de personajes que no querrías conocer. Luego de años de abuso de drogas, alcohol, un accidente que le fracturó el cuello y de arrancarle cabezas a murciélagos, por fin sabemos la razón por la que Ozzy Osbourne, el legendario vocalista y cofundador de Black Sabbath, continúa con vida. Un dato súper curioso que les voy a comentar en esta noche. Según una publicación del New York Post, fue en 2010 cuando una compañía llamada Numb tomó una muestra de sangre del también conocido como el Príncipe de la Oscuridad y por fin descifrar su mapa genético. Ahora ya conocemos el resultado, pues según la investigación, que puede ser consultada en el libro Pleased to Meet Me, Bill Sullivan, el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, explica que Ozzy es un mutante. No sé si uno de los X-Men. Los descubrimientos de los estudios realizados a esa muestra de sangre señalan que el señor Osbourne es de hecho un mutante genético, ya que gracias a su ADN soportó al menos 40 años de consumo de todo tipo de drogas y el estilo de vida de un rockstar. Digamos que su poder mutante es resistir todo tipo de maltrato, si interpretamos de alguna forma la información. Con sus 70 años de edad, Ozzy Osbourne apenas comienza a retirarse de los escenarios con su gira No More Tours 2, gira de la que ha tenido que cancelar algunas fechas debido a sus problemas de salud. Ya le está pasando factura. Sin embargo, el terror de los murciélagos y leyenda del metal sigue dando de qué hablar y al parecer le quedan algunos años más. Quizás esta es la anécdota más famosa de Ozzy durante la gira del disco Diary of a Madman en el año 1982. Como parte del show, había una catapulta en el escenario desde donde el cantante arrojaba pedazos de carne y vísceras de cerdo a la gente que estaba asistiendo al concierto. El público de vez en cuando decidía contraatacar y también le arrojaba cosas. Fue en la fecha del concierto de Iowa cuando a un fan se le ocurrió lanzar un murciélago vivo. Sin embargo, Ozzy, en el calor del momento, pensó que se trataba de un juguete de goma y le pegó un mordisco, le arrancó la cabeza de una mordida. Pero al momento de sentir los líquidos del animal escurriendo por su boca, supo que algo estaba muy mal y de inmediato fue llevado al hospital para que lo vacunaran contra la rabia. Señor Osbourne, esa leyenda de que él era el que mordía y arrancaba por cuestiones satánicas, pues no. Fue solamente por una confusión. Una de las giras que con mayores excesos fue con Motley Crue. Imaginémonos esto, Motley Crue y Ozzy Osbourne juntos. La locura completa. Los inventores de la famosa peda intravenosa, porque se inyectaban Jack Daniels para ver si se embriagaban más, y el loco muerde animales, se enfrentaron en muchas competencias para ver quién hacía la cosa más loca. Y esto sí que está loco. Escuchemos. Así que en una de esas paradas, al parecer en un hotel de Florida, todos borrachos y completamente drogados, estaban parados en la calle. Había una paleta de caramelo tirada en el piso y una línea de hormigas caminando hacia ella. Ozzy solamente les dijo a las hormigas, así que ya inhalaron mucha cocaína y se sienten muy hombres, y procedió a inhalar toda la fila de hormigas en un santiamén para asombro de los Motley Crue. Y por si fuera poco, en medio de las risas y gritos de asombro, Nicky Sixx comenzó a orinar en la banqueta y el demente Ozzy enseguida procedió a lamer el charco de orines como que fuera un perrito callejero. Desde entonces quedó más que claro y asentado quién era el personaje más loco del mundo del rock y seguramente alguien que no estaría en la lista de músicos que quisieras conocer, más allá que para tomarte una fotito. Datos totalmente loquísimos, mi querido Rox, lo que hace todo el alcohol, las drogas como tal y de qué manera te llega a dañar, ¿no? Una cosa totalmente loca, mis amigos. Yo creo que hemos llegado al final de este programa. Estás en Alter Ground Radio y bueno, gracias por compartir este espacio con nosotros. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, gracias a Lee Jeans Ecuador. Si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien y tu estilo es el que te define, pues entonces visita por favor nuestras tiendas Lee a nivel nacional. Por
favor, no te olvides de escuchar todos nuestros programas porque se vienen nuevas sorpresas, nuevos sorteos con Lee Ecuador, así que vamos a tener regalitos para todos ustedes. Gracias también a Starland, estudio de grabación. Si quieres hacer de tu trabajo algo súper profesional y tener una asesoría impecable, pues entonces Starland es tu sitio, tu mejor opción. Así es, mi querido Andy. Gracias también a Cayosi Artesanal, una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar. Todos nosotros somos fans de las golosinas y de la buena comida, así que Cayosi Artesanal es el lugar perfecto para ti. Visita sus páginas oficiales, mira la cantidad de delicias que te ofrecen. Un saludo para todos los que nos escribieron, para todos quienes nos escuchan. Mónica, un abrazo. Michelle también. Caro, Pablo. Todos desde Estados Unidos, Cardi, y desde Colombia también. Mi nombre es Rodrigo Estrella. Gracias por estar con nosotros. Esto es Desnudando la Industria del Rock. Un saludo también a nuestra querida Majito, para Alice también, para Natalie, para Katy, para Pau, para Eli, para Agustín, para Carly, Yaneli. Muchísimas gracias por estarse conectando, incluso desde fuera de este país como tal. Mi nombre es Andy Román, con nosotros hasta el próximo día jueves 9 de la noche. Recuerda, estás escuchando Alter Ground Radio. Chao, chao.